o reiniciar, ¿verdad? Esta reunión de varones. Bienvenidos sean a este día. Espero que estén bien, hermanos. Espero que haya este, paz, alegría en casa. Y pues que estemos dispuestos, hermanos, a poder aprender un poco más de la bendita palabra de Dios. El propósito siempre será, hermanos, ser edificados a través de ella, animarnos los unos a los otros y pues animar a nuestros demás hermanos. Algunos espero que puedan conectarse, no sé, y quienes no, pues sabemos que a veces andan en actividades. El hermano Fernando Vera hoy salía a su tierra. Ojalá que llegue con bien, pues vamos a tener oportunidad de orar por nuestros hermanos y pues seguir, seguir adelante, hermanos, animados y conscientes de esa disponibilidad, ¿verdad? De poder eh, pues hacer de este tiempo, hermanos, un tiempo especial de bendición, de edificación a través de la bendita palabra. Bien, le voy a pedir a nuestro hermano Cruz, ¿puedes orar, hermano, para poder ponernos en las manos de Dios? Sí. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos da la oportunidad de podernos reunir, Señor, para poder estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor. Y te pido por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de esta enseñanza, Señor. Y esa es la vida de nuestro hermano Hugo, Señor, que le des la capacidad para poder compartirnos de tu palabra, Señor, y que, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que quites todo cansancio, Señor, toda preocupación. Estemos concentrados, Señor, en este momento, Señor. Te pido que hable de toda nuestra necesidad, Señor. Tú tienes que soltarnos, tienes que corregirnos, Señor, que lo hagas a través de este tiempo, Señor, y que podamos ser edificados, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cruz. Bien, hermanos, pues vamos a la palabra de Dios. Estamos en el libro de los jueces. Les invito a que utilicen sus Biblias. Jueces capítulo, ¿qué capítulo? 18. Es correcto, Jueces capítulo 18. Pudimos desarrollar los primeros 14 versículos, ¿recuerdan? Los primeros 14 versículos fueron los que pudimos ah, entender, desarrollar y aprender, ¿verdad? Algunas cosas. No sé si alguno de ustedes desea recordar algo, recordarnos, hermanos, algo relacionado con la clase pasada, antes de pasar a la lectura. ¿Recuerdan? ¿Quién dice yo? De uno por uno. Eh, que los de Dan mandan a 5 hombres a buscar tierra para ellos poder ahí habitar y pasan ahí por donde está Micaías y encuentran ahí al sacerdote de Levita y le preguntan que les muestre si es ahí donde ellos van ahí a y ven ahí a un pueblo que estaba seguro, ocioso y confiado. Y bueno, nos enseñó que a veces nosotros estamos en esa condición, nos sentimos seguros, confiados, ociosos y no llevamos un rumbo correcto, ¿no? Quiero hacer algo que me acuerdo. Gracias, es cierto. Interesante, ¿verdad? Como vimos ese tema, ¿verdad? De cuando la idolatría personal, en este caso aquello que fue poco a poco Micaía fundando en su hogar,
de repente comenzó a crecer, ¿verdad? Como crecen, hablábamos de las sectas, ¿no? De las sectas, cómo van creciendo, cómo van haciendo de, de la, diríamos, de la parte de devoción equivocada, por supuesto, algo, algo creciente, ¿verdad? Comienzan a crecer, comienza a hacerse de, de familiar a comunal, diríamos, ¿no? Y después de comunal entró toda una tribu, ¿verdad? Detrás de todo esto vemos cómo se contamina, ¿no? El mal, cómo se contamina la fe de las personas sencillamente por la ignorancia, ¿verdad? Y el alejamiento de Dios que provoca una falta de dirección y de principios, ¿verdad? El ser humano se empeña en hacer más que en ser, es lo que estaba haciendo Micaías, se preocupaba mucho por situaciones de seguir adelante en su imaginación, en su talento, en observar alrededor, pero no se preocupa en el aspecto interno, ¿verdad? En su espíritu, en la obediencia a los mandamientos de Dios, eh, equivocadas motivaciones, ¿verdad? Y por supuesto también buenas intenciones, pero la adoración a Dios no existía, ¿sí? Realmente era eh, sin bases espirituales, por supuesto, ni temor de Dios. Al final de cuentas, vivían engañados como muchas personas hoy en día siguen viviendo engañados y pues eso hace que el ser humano, hermanos, crea que lo que está haciendo, lo está haciendo para agradar a Dios y sencillamente pues es para agradarse a sí mismo, ¿no? Se deifica a sí mismo el ser humano y deifica a uno las imágenes, las esculturas y todo el talento del ser humano a través de plasmarlo en otro tipo pues de cosas y al final de cuentas son cosas de hombres, ¿no? Qué triste, pero todo esto lo seguimos viendo hoy en día, hermanos, alrededor nuestro y debería causarnos a veces perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? Porque ya lo vemos tan normal, lo vemos tan común pues tan solo aquí en Querétaro, hermanos, vemos cuántas iglesias han sido edificadas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el centro histórico, casi en cada esquina hay, si no hay nichos, hay iglesias, si no hay conventos, si no hay cierto tipo de manifestaciones religiosas, pero sin diríamos nosotros, sin un correcto eh, encauzamiento espiritual hacia Dios. Tristemente, todo esto lo seguimos observando alrededor nuestro y pues a través de la Biblia es lo que hemos estado también viendo, ¿verdad? Que esto ya es viejo, es algo antiguo y que el ser humano sencillamente a veces no cambia. No cambia porque no quiere verdaderamente conocer a Dios, conocer la verdad que en Cristo Jesús y en su palabra. Pues seguimos viendo esto a través del libro de los jueces, hermanos, y pues es parte de lo que necesitamos nosotros ir considerando alrededor nuestro, hermanos, nuestro entorno sigue necesitando de nosotros, sigue necesitando guía, sigue necesitando líderes, ¿verdad? Que puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si usted y yo tenemos la verdad, hermanos, pues hagamos lo que nos corresponde hacer y sigamos adelante considerando sobre todo que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios sigue siendo para nuestro bienestar, para nuestro beneficio, ¿verdad? A veces para el pueblo de Israel era molesto, era incómodo obedecer las reglas, ¿no? Obedecer a Dios, pero realmente las reglas, hermanos, son para obedecerse, pero son para nuestro bienestar, para nuestro funcionamiento.
Es como si en un partido de fútbol, diríamos nosotros, en un partido de fútbol no hubiera árbitro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede en un partido de fútbol? Pues nosotros somos los jueces, nosotros somos los que decidimos y llega el momento en el cual existe una fricción y en esa fricción, este, pues comienzan los problemas, ¿no? Cada quien quiere poner sus reglas, cada quien puede poner ahí lo que considera y al final de cuentas a veces el problema se agrava. Eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, hermanos. Vamos a, a la lectura del día de hoy, a partir de los versículos 14. Sería al final, hermano Marcos. Hoy le corresponde a nuestro hermano Marcos la enseñanza. Ok, vamos a leer, hermanos, Jueces 18, del 14 al final. Dice así, escuchen por favor. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo, los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo, tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaba lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel.
bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Hasta ahí, hermanos. Bien, pues dejo el tiempo a nuestro hermano Marcos. Adelante, hermano. ¿Está apagado tu micrófono, hermano? Buenas tardes, hermanos. Gracias a todos por conectarse y por estar aquí, ¿verdad? Para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, si pudiésemos resumir, hermanos, esos capítulos, me refiero al capítulo 17 también, y el capítulo 18, y aún yo seguiría hasta el capítulo 20. Si pudiéramos resumirlos, yo creo, hermanos, que le pondríamos como título la guerra espiritual. La guerra espiritual. Vivimos, hermanos, en un mundo en donde todos los días, hermanos, estamos en pie de lucha contra la filosofía, contra los pensamientos que no son de Dios, contra todas aquellas cosas que atentan contra la santidad de nuestro Dios, hermanos, y el quitarle el primer lugar en nuestras vidas. Micaía, hermanos, había seguido tristemente el ejemplo de su mamá, ¿recuerdan? Había, hermanos, él tomado un dinero que no era de él, lo había regresado y su mamá había, parte del dinero lo había, fíjense bien, lo había supuestamente dedicado a Dios, ¿verdad? Pero había mandado a hacer imágenes. Esas imágenes fueron puestas en la casa que luego Micaía había construido, había hecho para esos ídolos. Y lo que yo aprendo aquí, hermanos, es que qué importante, hermanos, es el ejemplo de nosotros como papás. Lo hemos siempre enseñado y dicho una y otra vez, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, qué es lo que nuestros hijos ven en nuestras vidas, en nosotros, cómo nuestros hijos nos ven, si confiamos en Dios o no confiamos en Dios, cómo nosotros como padres, cómo reaccionamos. Esta mujer, la mamá de Micaía, tuvo una reacción mal, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que en esta reacción que ella tuvo, digo que pues maldijo, ¿verdad? A quien le había tomado ese dinero, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que cuando alguien sigue el ejemplo de los padres, pues no, y son malos ejemplos, pues no nos llevan a cosas buenas. Micaía había seguido el mal ejemplo de su mamá, siguió con el mismo transcurso de la idolatría en la cual él no solamente siguió, sino que incluso a toda su familia, Recordemos que este hombre, Micaía, estaba ahí en el monte de Efraín, y recordemos nosotros que este levita que había salido de Belén y había salido de su casa para ver en dónde podía habitar. Recordemos que había estado buscando un lugar, y luego los de Dan, ahí me llama la atención en la palabra de Dios, donde los hombres de Dan estaban también buscando lugar. Si nosotros retrocediéramos un poco a Josué, Josué les había dicho al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Recuerdan esa parte? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para poseer lo que Dios ya os ha dado? Dan no había tomado la parte que le correspondía de territorio, pero ahora andaba buscando un lugar en donde morar, en donde habitar. Y bueno, ¿qué lugar encontró? El lugar de Lais, ¿recuerdan? Todavía la lección pasada nosotros vimos, ¿verdad?, que habían ido con ese sacerdote y le habían preguntado. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Que, hermanos, Micaía en primer lugar se había apartado de Jehová. Micaía no solamente
comenzó a ser un hombre idólatra, sino que aparte de todo ello, se convirtió en un hombre que se apartó de Jehová. Además de eso, nosotros aprendemos que se engañó a sí mismo pensando que Dios le bendeciría a través de la amalgama que estaba creando de las cosas sagradas con las cosas mundanas, ¿verdad? Vemos nosotros esto tristemente en la degradación moral de Israel. ¿Cómo puede ser posible? Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible, hermanos, que este hombre haya hecho terafines, haya hecho un efod y aparte de esto haya creado unas imágenes de talla, ¿sí? Pensando él que Dios estaba con él, que Dios le iba a prosperar, sobre todo cuando de alguna manera, hermanos, nosotros vemos la gran apostasía de Israel en la vida religiosa, civil y moral del pueblo. Entonces Micaía, hermanos, no solamente siguió el mal ejemplo de su mamá, sino que además de ello, hermanos, este hombre también estaba haciendo lo que no era correcto. Miren, retrocedamos un poquito a Jueces 17:1, por favor. Jueces, capítulo 17 y verso 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas Jehová, hijo mío. Perdón, bendito seas Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero, fíjense bien lo que dice, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla. Por supuesto, hermanos, que Dios no puede estar en un asunto así, ¿verdad? Dios no puede estar en un asunto así. ¿Cómo podemos nosotros dedicar cosas en el nombre de Dios cuando no son de Dios? Y esto, hermanos, es una amalgama. Y hoy, hermanos, más que nunca quiero decirles que en el pasado Satanás estuvo trabajando con el pueblo cristiano y con todos aquellos que querían seguir de cerca a Jesús. ¿Cómo? Los estuvo atacando. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la muerte de tantos cristianos? El ataque que venía contra ellos en el circo romano, ¿recuerdan? Todo ello, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, lo que el diablo ha hecho es, de alguna manera, hermanos, usar un método diferente, y esto se llama la confusión religiosa. Hoy en día, hermanos, viene la confusión religiosa. Y esto, hermanos, me lleva allá a aquellos 3 hombres, Sadrat, Mesat y Abednego, ¿recuerdan? Cuando estaban frente a aquella estatua que había hecho Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres fueron echados al horno de fuego ardiendo. Pero lo que me llama la atención y que impacta mi vida es que Nabucodonosor les dijo, ¿verdad? ¿Sí era Nabucodonosor, pastor? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Nabucodonosor le dijo a esos jóvenes que ellos se tenían que arrodillar ante la imagen. Fíjense bien, hermanos, la lección que aprendemos. Si ustedes no se arrodillan ante la imagen que yo he creado, entonces seréis arrojados al lago de fuego. Y les dijo: ¿y qué Dios podrá salvarlos de mis manos? ¿Sí? Y entonces, ¿qué respondieron los jóvenes? Nuestro Dios, en quien confiamos, puede librarnos del fuego, ¿verdad? Ardiendo. Y luego dicen algo impresionante: y si no, sépase, oh rey, que aún así no nos vamos a arrodillar. Esto es fe, hermanos. Esto es confianza en Dios. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque aprendemos varias lecciones aquí. Miren, esos capítulos nos muestran el paso descendente de Israel, que fue, hermanos, condescendiente con el alejamiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿conocía Micaía? ¿Conocía el pueblo de Israel? ¿Conocían, hermanos, ellos la ley de Jehová? Por supuesto que la conocían. Conocían los mandamientos. No robarás. ¿Y qué hizo Micaía? ¿Robó? ¿Qué hicieron esos 5 varones? A Micaía también le robaron. Ahora, ¿conocían? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Lo conocían también. Y sin embargo, a sabiendas
de tener esos mandamientos, su mamá de Micaía, aún el levita, hermanos, que se supone que estaba más cerca, ¿no es cierto?, de los mandamientos de Dios, quebrantaron los mandamientos. Y aun cuando estos 5 varones que venían de Dan, hermanos, y que llegaron y que vieron el efod, que vieron los terafines y vieron la imagen de talla, estos hombres hubiesen reaccionado y hubiesen dicho, no, ¿cómo puede ser posible que esté pasando esto? Ahora hago una pausa acá y les llevo tantito, hermanos, en la mente, les llevo con Josué, cuando ellos conquistaron, ¿recuerdan? Conquistaron todas las naciones y todo. Y al término de la conquista, dice la palabra de Dios, que entonces las 2 tribus y media, ¿recuerdan? Regresaron a su lugar. ¿Y qué hicieron cuando regresaron? Levantaron, hermanos, un altar, ¿no es cierto?, como testimonial de lo que Dios había hecho para recordarle a sus hijos. Sin embargo, la tribu de Benjamín, ¿verdad?, y otras tribus se encolerizaron y vinieron a hacer guerra contra ellos porque habían pensado que estaban, ¿qué cosa? Siguiendo a otros, ¿no? Haciendo las cosas mal, siguiendo a la idolatría. Esto, hermano, se llama celo por las cosas de Dios. Sin embargo, cuando aclararon el asunto, hubo armonía y hubo gozo otra vez y siguieron adelante. Ahora, imagínense ustedes, cuando estos 5 hombres llegaron y vieron esto, no dijeron, no reprendieron al levita, aunque lo conocieron, porque el levita, hermanos, pasó por la tierra de Dan rumbo a Efraín y reconocieron su voz. Y ellos le hubieran dicho a ellos, a levita, oye, ¿cómo puede ser posible que tú estés haciendo las cosas al revés? ¿Cómo es que te eriges como un sacerdote y medias entre lo mundano y lo divino? No podemos hacer una mezcolanza así. Sin embargo, ellos todavía hasta consultaron a Jehová, según ellos. ¿Recuerdan esa parte? Hasta le preguntaron, consulta tú por nosotros a Jehová, si nos irá bien en el camino o no nos irá bien. Y este sacerdote ni siquiera nos enseña la palabra de Dios, que les dijo, esperadme aquí y yo les diré, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, vayan por buen camino, ¿no? O sea, algo a la ligera. Sí, vayan por camino, tendréis ustedes buen éxito en lo que van a hacer, ¿no? Sin embargo, no era, hermanos, lo que se esperaba de estas tribus de Israel, ni de Micaía, ni de los de Dan, mucho menos del levita, que se supone que conocía al pie de la letra la ley de Dios, ¿sí? Fuera joven o fuera grande, que yo creo que era joven, pero aún así, hermanos, falló delante de Dios. Ahora miren, ese sacerdote consagrado por Micaía, escuchen esto, ese sacerdote consagrado ¿por quién? Por Micaía, no por el pueblo de Israel, no por la tribu sacerdotal de Leví, no, ¿por quién? Por Micaía. Fue un sacerdote de fabricación humana, ¿sí? Escuche esto, fue un sacerdote de fabricación humana y que nada que ver una cosa con la otra. Así que nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado en todos estos aspectos que estamos viendo. Era un hombre o era un siervo de Dios, entre comillas, fabricado, ¿verdad? Deme un segundito porque anda por acá el del pan, hermano. Se escucha todo por la ventana. Y cada que el del pan empieza con su altavoz, tenemos un perrito, ¿verdad?, que empieza a aullar. Entonces, le cerramos un poquito aquí, hermanos, a la ventana. Entonces, hermanos, este hombre, o este levita, o ese sacerdote, si queremos así llamarlo, hermanos, fue de fabricación humana. Ni siquiera tenía un llamado de Dios para poder servir. Entonces, ahí vemos algo, hermanos, que puede, hermanos, desbalancear, ¿verdad?, a muchas personas. Y recordemos que en nuestros días, hermanos, hoy, ¿cuántos obreros, hermanos, son de fabricación humana? ¿No es cierto? ¿Cuántos se dicen siervos de Dios? ¿Cuántos bueno, lo hemos visto, hermanos, hasta en la televisión, en enlace, ¿no? Aquellos que dicen, ven por tu milagro. O sea, ¿cómo ven por tu milagro? O sea, en lugar que ven y arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Y escucha la palabra de Dios, que la gente va por un milagro. O sea, ya ni siquiera va por escuchar la bendita palabra de Dios. Y así como este hombre, han salido varios, hermanos, que se llaman profetas, que se autonombran, ¿verdad?, apostólicos y no sé qué más, pero son de fabricación humana.
Y dice la palabra de Dios que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esto o aquello, ¿y qué les va a decir Dios? Apartaos de mí, malditos, no os conozco, ¿verdad? Porque realmente no hablaba Dios por medio de ellos. Viendo aquí en la vida de este levita y de estos hombres, ¿verdad? Vemos la degradación. Vean ahí en 17:12 de Jueces, hermanos. 17:12 de Jueces. Dice ahí, y Micaía consagró a levita, lo hizo Micaía, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Imagínense, qué risible, ¿no es cierto? Lo que estaba sucediendo. En lugar de que el levita, hermanos, llegara con Micaía y le reprendiera, aún a pesar de su propia vida, le reprendiera lo mal que estaba haciendo, no, sino que fue condescendiente con Micaía. Y no sé qué le diría, ¿verdad? Pero ahí tenían, hermanos, al ephod, y ahí tenían, es más, déjenme decirle una cosa, hermanos, cuando estos 5 varones llegaron para consultar a Jehová, ¿no se supone que era lógico que el levita consultara al ephod? Porque era la manera de consultar a Jehová. Sin embargo, hermanos, no lo hizo, ¿sí? No lo hizo. Y esto, hermanos, nos habla de que era un sacerdote de fabricación humana, no había temor en su corazón. Bueno, podemos ver nosotros, hermanos, también algo que se repite en Jueces 17:6 y Jueces 18:1. Vemos lo siguiente que se repite. 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, ¿dónde habitar? Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. No se habían atrevido a reclamar lo que era de ellos. Si se hubieran ido con Dios y le hubiesen consultado, Dios les habría dado la posesión, pero no lo hicieron. Y dice que no había rey, así que todo mundo hacía lo que bien le parecía. No había quien gobernara la nación, no había un líder, no había instrucción de la palabra de Dios, no había, hermanos, capacitación para el pueblo de Israel, no había dirección. Entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía. Ahora, fíjese lo que dice el capítulo 18 y verso 5. Vamos avanzando poco a poco. Dice el 18:5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, a que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, miren, ni siquiera consultó nada. Inmediatamente les respondió, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. No hay, hermanos, ahí ni siquiera en la narrativa de la palabra de Dios algo que diga, y el joven levita consultó por el medio del ephod a Jehová. No lo vemos. Simplemente les digo, sí, id en paz y vayan. Dan por sentado, estos 5 varones, dan por sentado a un verdadero levita cuando no lo era. Pero este jamás reprendió a Micaía ni a su casa por la idolatría que había. Muchas veces cuando un profeta o un sacerdote reprendía a la nación, cuando se era idólatra, corrían peligro de pagar con su propia vida, hermanos. ¿Sí? Con su propia vida pagaban exhortar y reprender. Recordemos el con la media tribu de lo que les hablaban, de las 2 tribus y media. Cómo el celo de estos hombres vinieron a reprender a aquellos que supuestamente estaban haciendo mal, pero aquellos aclararon el asunto y hubo gozo en el corazón, ¿verdad? Porque estaban siguiendo a Dios. Ahora, lo que Dios dice en su palabra, y lo que ellos sabían es que cualquier persona que se atrevía a adorar a otro Dios, Jehová, tenía que morir irremisiblemente. Sin embargo, no pasó. Ahora, en el capítulo 18, hermanos, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces aquellos 5 hombres se habían regresado y ahora volvieron otra vez, ¿sí? Que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay ephod y pines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer.
Verso 15, cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a las entradas de la puerta. Ahora escuchen, esos 5 varones, hermanos, se supone que eran de Cera y de Estaol, ¿recuerdan? Y esos varones eran valientes, ¿sí? Eran hombres valientes, así que me inclino a pensar que ellos venían liderando a esos 600 hombres, ¿sí? Venían liderándolos. Y cuando llegan a la casa de Levita le preguntan cómo están, pero la respuesta de ellos es, ¿no sabéis que en aquella casa hay efod y terafines, imágenes de talla? Entonces, hermanos, el pueblo de Dan debió no solamente quedarse asombrado, sino reprender a estos 5 varones también. Nos damos cuenta, miren, todo lo que incluye la mamá de Micaía, el levita, la tribu de Dan, incluyendo a los 5 varones. Así que, hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo en una degradación moral. Ahora bien, hermanos, se supone que nosotros servimos a Jehová Dios, ¿no es cierto? Amén. Amén. Pero, hermanos, muchas veces dentro de nuestro corazón hay apartados, hermanos, en donde estamos sirviendo a la idolatría en nuestras propias vidas. Puede ser que tengamos ahí pecados que estamos acariciando, que no queremos soltar. Quizás hemos guardado en nuestro corazón la frialdad, o quizás, hermanos, hay algunos pecados o vicios que estamos ahí, hermanos, acariciando, que le pedimos perdón a Dios, pero no lo soltamos del todo. Y esto puede, hermanos, la envidia, la mentira, la idolatría en nuestra propia vida. Cosas, hermanos, que no se ven a simple vista, pero que están escondidas, ¿dónde? En el corazón. Y no podemos servir, dice un pasaje en la palabra de Dios, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, o somos totalmente de Dios o no lo somos. No podemos ser cristianos a medias tintas. O somos cristianos totalmente consagrados para Dios. Vamos a batallar, que vamos a batallar. Todos los días nos enfrentamos, hermanos, con luchas diarias. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada día que usted y yo nos paramos y ponemos los pies bajo la cama, ahí está el enemigo. La carne, el mundo y Satanás están saludándonos. La lucha empieza. Además, yo quiero decirles que aún hasta dormidos, hermanos, a veces hay sueños perturbadores, ¿no es cierto?, que atacan nuestras vidas. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque se encomendaba a Dios y le pedía que cuidara su sueño, porque aún en ese aspecto, hermanos, el diablo quiere atacar nuestras vidas. Pero, hermanos, a veces esta parte de hacer una amalgama, ¿sí?, llega a pasar en nuestras vidas. Y, hermanos, aún en iglesias ha llegado a pasar. Cuando estuve trabajando allá en Guerrero, hermanos, déjeme decirle que visitando me encontré a una hermana en Cristo, bueno, quiero pensarlo así, y le invitamos a la misión, y ella me dijo, no, hermano, yo ya voy a una iglesia. Ah, qué bueno, hermana, ¿a qué iglesia va? Y me dice ella, voy a la iglesia interdenominacional. O sea, no importa que en una iglesia interdenominacional tú seas bautista, tú seas pentecostal, tú seas presbiteriano, tú seas nazareno, es más, no importa que seas católico, mientras creas en Dios, vente, eres de los nuestros. ¿Y sabe qué llega a pasar? Llega a pasar, hermanos, que llegamos a perder el celo por la doctrina. Estando en la casa pastoral, tocaron el timbre, salí a ver y le dije a la persona, sí, dígame, hermano, ¿cómo estás? Soy el pastor fulano de tal, de Ciudad Altamirano, Guerrero. Ah, sí, sí, hermano, y lo pasé a mi casa y se sentó en la sala y empezamos a platicar y me preguntó cuánto tiempo tiene acá y ya empezó la plática. Y luego me dice, hermano, lo invito, hermano, a una reunión pastoral que va a haber aquí en Tierra Caliente, en Altamirano. Lo invito, hermano. Ah, qué bien, hermano. Imagínense, lejos, hermanos, allá en la sierra de Guerrero, y lejos, ¿verdad?, de poder viajar a una UPBC y tenerlo ahí. Dije yo, qué bueno, ¿verdad?, que hay pastores que se preocupan.
el pastor es un pastor bautista. Y luego me dice el hermano, sí, hermano, es que nos juntamos todos los pastores de Tierra Caliente. Ah, ok, hermano, todos los bautistas. No, hermano, vienen presbiterianos, vienen pentecostales, vienen nazarenos, ¿verdad? Vamos nosotros. Y entonces yo le tuve que decir al hermano, no, hermano, discúlpeme, ¿verdad? Pero mire, nosotros somos cristianos, gracias a Dios, pero hermanos, nosotros somos de una corriente bautista. Y yo únicamente, hermanos, tengo compañerismo con cristianos bautistas para compartir la palabra de Dios y enseñarnos unos a otros. Yo no comparto con los pentecostales algunas cosas que van en contra de la palabra de Dios, como por ejemplo el hablar en lenguas, los dones de sanidad, etcétera. Yo no comparto con ellos eso. Yo no comparto con los nazarenos y presbiterianos el bautismo por aspersión. Yo no comparto ciertas cosas y así le fui diciendo. Entonces, si usted comparte eso con ellos, hermano, pues entonces, ¿qué clase de cristiano es usted? Y le reprendí, porque no era, hermanos, de elogiar lo que él estaba haciendo, de tal manera que nunca más tuve contacto con él, más que de lejos. Hola, ¿cómo estás? Pero a veces uno tiene que hacer esto, hermanos, de manera tajante. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con esta enseñanza que vemos aquí en la vida de nuestros propios hijos? Tú y yo, hermanos, como varones, por eso se llama esta reunión de varones, somos los que tenemos en número uno que dar el ejemplo de cómo seguir a Dios. Número dos, tenemos que instruirles de qué manera se sigue a nuestro Dios, de qué cosas tenemos que apartarnos y arrepentirnos, de qué pactos tenemos que hacer con nuestro Dios, y decirles a ellos que si nosotros somos celosos de poner el nombre de Dios en alto y respetarlo, entonces Dios sí nos va a prosperar. Pero mientras nosotros, hermanos, no nos arrepintamos, no dejemos en nuestra propia vida la rebeldía de no seguir a Dios de cerca, entonces, hermanos, no tendremos la bendición completa de nuestro Dios. Así que estos hombres, hermanos, ahí en Jueces 18, estos hombres habían llegado, y no solamente habían llegado y habían preguntado a este hombre qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sino que además aquellos 600 hombres se quedaron a la puerta, quizás platicando con Micaía, y estos 5 hombres se metieron a la casa de Micaía, platicando con Levita, y estos 5 hombres se metieron a la casa de Micaía, y dice que tomaron el efod, tomaron los terafines, y tomaron las imágenes de talla que habían hecho. Y entonces el levita les dice, ¿qué hacéis vosotros? O sea, como reclamando, ¿no? ¿Por qué tomáis? ¿Y qué oferta le hacen? ¿Prefieres tú ser sacerdote de un solo hombre a ser de una tribu? Y entonces, como que el hombre reaccionó, ¿no? Como que el levita reaccionó y dijo, no, pues es mejor de una tribu. Y su corazón, ¿qué cosa? Se alegró. Ahora, mire, estoy diciendo nada más la propuesta que se hizo ahí en este momento, ¿no? O este hombre levita, que era de fabricación humana, que no tenía temor de Dios, que había quebrantado los mandamientos de Dios. Además de eso, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando llegó con Micaía, cuando iba caminando, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué le dijo Micaía? Te voy a dar tanto por año, te voy a dar comida, te voy a dar casa. Y este hombre, hermanos, fue movido a quedarse ahí. Entonces vemos a un hombre, hermanos, vemos a un hombre con motivaciones incorrectas. ¿Se da cuenta de eso? Vemos a un hombre con motivaciones incorrectas. ¿Con qué motivaciones está yendo Dios, hermanos? O sea, espero, hermanos, que sea con las motivaciones correctas. ¿Con qué motivación vamos a la casa de Dios cada domingo? Ojalá que sea con una motivación correcta de servirle, de alabarle, de llevar a nuestra familia, de ser la dirección de nuestra esposa y el ejemplo de nuestros hijos. Esto, hermanos, es lo que Dios está pidiendo de nosotros y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no, hermanos, ser condescendientes. Miren, a veces hasta en una plática tenemos que ser celosos. Hay una plática donde una persona dice, todos los caminos llevan a Dios. ¿Y sabe qué les he dicho yo? No, mi amigo, te equivocas. No todos los caminos llevan a Dios. Y incluso hace poco, hermanos, hace unos días,
invité a un vecino mío de aquí de la otra colonia cercana, lo invité para que fuera a la campaña evangelística. Y salió este hombre, ¿verdad? Y empezamos a discutir, ¿verdad? Bueno, él conmigo, que él no creía, que esto, que el otro, y yo soy bien necio, me dice él a mí. Y yo le dije, no te ofendas, pero creo que tienes razón, fíjate, porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se quedó callado. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ojalá que un día me invites la invitación, me aceptes la invitación. Pero tenemos que ser tajantes en conversaciones donde dicen, no es que la verdad está en todos lados. Yo les he dicho a las personas, no, mi amigo, Juan 14:6 dice, hablando Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué razón, hermanos, tenemos que hacer eso? Que la gente se dé cuenta lo que tú crees, lo que tú profesas. Y esto, hermanos, traerá bendición a nuestras propias vidas. El hecho, hermanos, de poder nosotros hablar de una manera correcta de la palabra de Dios. Y nuestros hijos nos vean hacer esto, nuestros hijos sabrán, mi papá cree realmente en Dios, mi papá sigue a Dios, y el día de mañana, hermanos, nuestros hijos andarán en los caminos de Dios. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, hermanos, si se dan cuenta, como varones de nuestros hogares, tenemos mucho trabajo que hacer. Aun cuando nuestros hijos sean adultos ya o se hayan casado, nosotros tenemos que estar vigilando, hermanos, sus vidas. Su vida. Y si ves que anda medio mal, acércate, tómate un café, platica, instrúyele, porque todo eso nos va a ayudar a nuestras propias vidas, a que nuestros hijos puedan, hermanos, nuevamente encauzarse en las cosas de Dios. Bueno, vea lo risible ahora. Estos ídolos que fueron tomados, hermanos, estos ídolos no pudieron defenderse por sí solos. ¿Se da cuenta? Si eran dioses, ¿qué tenía que haber pasado? Tenía que haber defendido, ¿no? Claro. No tenían que esperar la defensa de Micaía ni de Levita, de nadie. Pudieron haberse defendido solos. Sin embargo, lo risible de esto es que tuvieron que cargarlos, tuvieron que llevarlos. Y si usted y yo buscamos Jeremías 10 o Salmo 115, dice la palabra de Dios, semejantes son a ellos, ¿no es cierto? A los que los hacen. Dice, tienen oídos, mas no oyen, tienen ojos, mas no ven, tienen narices, mas no huelen. Tienen que ser llevados de un lugar a otro. Así que vemos ahí lo risible, hermanos. Ellos tenían mandamientos de Dios y se podían dar cuenta, hermanos. Lo más ingrato de esto y de este pueblo es lo que había pasado muchos años antes, cuando Moisés los había llevado al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdan, hermanos? Y Moisés había subido al monte Sinaí y había hablado con Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Desciende, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha desviado, ¿no es cierto? Y cuando Moisés bajó del monte, dice que el pueblo estaba contento y alegrándose. Y cuando Moisés estaba allá y que pensaron que ya no iba a regresar, le dieron los zarcillos de oro a Aarón, y dice la palabra de Dios que Aarón dijo, les hizo un becerro de oro. ¿Y qué les dijo? Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Es esto risible, hermanos? Por supuesto que sí. Es inaudito pensarlo. Sin embargo, está registrado, porque uno de los problemas mayores en toda la vida de Israel, hermanos, fue la idolatría. Todo el tiempo de la vida de Israel fue la idolatría. Era su talón de Aquiles. Por eso, hermanos, vemos mucho registro en la palabra de Dios de cómo el pueblo se desenfrenaba, de cómo el pueblo se desviaba. ¿Recuerdan ustedes a Balaán? ¿Sí? A Balaán, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Que no pudo maldecir al pueblo, pero ¿qué fue el consejo de él? Que los hijos de Israel fornicaran con las hijas, algo que no debió haber pasado. Y el corazón, hermanos, los desvió. Ahora déjeme decirle una cosa. ¿A qué nos lleva, hermanos? ¿A qué nos lleva la idolatría en nuestras propias vidas? Nos lleva, hermanos, a la insensatez. Nos lleva a la insensatez.
Por lo tanto, hermanos, a veces en la misma vida cristiana hay cristianos que son insensatos porque le dieron más cabida en su corazón a otras cosas que a Dios. O sea, no pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas. Y a veces, hermanos, nosotros siempre, hermanos, tenemos que hacer un alto en el camino. Encierres en su recámara, a solas, y pregúntele a Dios: Señor, ¿es acaso que me he desviado de tu camino? Señor, ¿es acaso que estoy poniendo otras cosas en primer lugar? Y puede ser la esposa, los hijos, el trabajo, las diversiones. Ahora, hablando del fútbol, ¿el fútbol es malo? No, hermanos, es un deporte bueno, ¿no es cierto? Bonito. Pero cuando un deporte o una diversión te quita a ti el lugar, en lugar de ir a la casa de Dios, que tú vayas o quedarte a ver un partido o irte por una diversión, cuando llega a pasar eso, hermanos, le estamos quitando el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Por eso la instrucción de la palabra de Dios, hermanos, a nosotros como padres es que tenemos, hermanos, nosotros que instruir a nuestros hijos a seguir adelante. Ve ahí el capítulo 18, ¿verdad? Versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, o sea, ahora lo tomó él, y los terafines, miren, y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron a los niños, el ganado y el bagaje por delante. O sea que, déjenme interpretar un poco esto. Espero no forzar la palabra de Dios. Pero mire, ¿quiénes son los primeros que llevan las de perder, hermanos? Los niños, nuestra familia. Cuando nosotros mismos, hermanos, no seguimos el camino correcto de Dios. ¿A quiénes afectamos? Afectamos la vida de nuestros hijos. El pastor Hugo no me dejará mentir, pero conocemos a cristianos por montones, hermanos, que siempre dicen que cuando eran chicos los llevaban al templo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que me llevaban al templo, pero se alejaron de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Faltó instrucción? Creo que sí la faltó. Y con esto, hermanos, voy a terminar, pero hacemos una pausa antes, ¿de acuerdo? Y ahorita acerca de pues la triste realidad del pueblo de Israel en cuanto a la idolatría, de cómo en lugar de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, pues simplemente, hermanos, el pueblo de Israel iba de mal en peor, ¿no es cierto? Iba avanzando hacia abajo, se iba alejando de las cosas de Dios. Y decía yo, ¿verdad?, que la idolatría, hermanos, produce insensatez. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, si fuéramos a Jeremías 10, nos habla, ¿verdad?, del hombre que se va al bosque, ¿verdad? Corta un tronco y de ese tronco parte leña para calentarse y de la otra parte hace un dios. Y lo más triste de todo esto, hermanos, lo más triste de todo esto es que la mamá de Micaía había hecho, ¿no es cierto?, unos ídolos. Micaía incluso había hecho lo demás. Yo no sé cómo, pues no entiendo, hermanos, cómo Micaía, ¿verdad?, podía acercarse al efod y luego a la imagen de talla. ¿No lo puede usted imaginar? No lo sé. También no entiendo cómo cristianos, en lugar de leer la palabra de Dios, hermanos, consultan el horóscopo, ¿no? A ver cómo me va a ir, en lugar de decir qué me quiere mostrar Dios en su voluntad. Y incluso, hermanos, me he encontrado con cristianos que han ido y consultado a espiritistas y a personas, ¿verdad?, que nada tienen que ver con la verdad. Los han llegado a consultar. Pero llega a pasar, hermanos, porque muchas veces, hermanos, es por ignorancia o somos cegados por la mentira. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, hermanos, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un trabajo que hacer en nuestras propias vidas y en la vida de los que nos rodean. Y me refiero a nuestros hijos. Si usted ya es abuelito, a sus nietos. Y aunque tenga hijos casados, a sus hijos casados. Pero tenemos un trabajo que hacer, mire. Déjele llevo a Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Deuteronomio capítulo 6.
Estamos ya casi por terminar. Deuteronomio capítulo 6. Dice ahí el versículo 4, hermanos, versículo 4 en adelante de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto era un principio que los israelitas tenían de una manera bien fincada en sus vidas. Ellos lo sabían, no desconocían nada de ello. Se supone, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que ir pasando de generación en generación los mandamientos. ¿Por qué ya llegan generaciones que no conocen a Dios? Porque el trabajo que debimos haber hecho no lo hicimos como padres, de pasar los mandamientos a mi generación. Ejemplo, hermanos, yo soy ahorita responsable por mis hijos, de mencionarles los preceptos de la palabra de Dios, enseñarlos. Y mis hijos, hermanos, tengo la esperanza en mi corazón que cuando tengan sus hijos lo harán también. Y si Dios me permite ver a mis nietos, también yo influiré en la vida de mis nietos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan y no se aparten del camino de Dios. ¿Por qué razón? Mire, en el capítulo 6, casi al principio, hay algunas razones, hermanos, de la ley de Dios. Mire, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y aquí viene la primera razón. ¿Para qué? Los pongáis por obra. Versículo 2. ¿Para qué? Temas a Jehová tu Dios. Y en la parte final del versículo dice, para que tus días sean prolongados. Y en el versículo 3, casi en medio dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Esos principios, hermanos, de la palabra de Dios, si nosotros los guardáramos en guardar los mandamientos, con eso, hermanos, tenemos éxito en nuestra vida como cristianos. Pero sabe, hermanos, esos propósitos de la ley en nuestras vidas a veces no los aplicamos, los desconocemos o no los ponemos en práctica, no le tenemos temor a Dios. Y luego dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego viene un principio que se repite en Mateo y en Marcos, ¿verdad? En el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene lo importante, hermanos. Lo demás es importante, pero viene algo, hermanos, con que es aplicable a nuestras vidas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? Las que vemos del versículo 1 al versículo 5, pero no sin desatender el capítulo 5, que es la repetición de la ley. ¿Notó eso? Es la repetición de la ley. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, mire, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, aplicable para todos los días de nuestra vida en la casi las 24 horas. ¿Notó eso? Tenemos que repetirlas a nuestros hijos. Tenemos que enseñarlas a nuestros hijos. Tenemos que hablar de ellas estando en casa, andando por el camino, cuando te acuestes, tu altar familiar, cuando te levantes. Enseñar a nuestros hijos, hijo, cuando te acuestas, haz una oración. Cuando te levantes, dale gracias a Dios por el día que nos está dando. Repetirlas, hermanos. Esto nos va a llevar a que nosotros podamos fincar en el corazón de nuestros hijos un temor a Dios, hermanos, que más adelante traerá frutos, cosecharemos cosas buenas. Sabe que hay algunos papás que están intranquilos porque no saben dónde andan sus hijos. Sin embargo, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, los instruimos, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Paz. Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Por qué? Porque son principios de la palabra de Dios. Y todos esos principios, hermanos, no estaban siendo aplicados en la vida de Micaía. El levita los desconocía. La tribu de Dan, hermanos, también los desconocía. No había quien dirigiera al pueblo. Y por eso, hermanos, estaban haciendo lo que estaban haciendo. Miren, y luego dice ahí el versículo, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos eran tan literales, hermanos, que había unas tiras de cuero que se llamaban filaterias, ¿sí?
y ahí escribían la ley y se las amarraban aquí en los brazos y se las ponían en la frente. Eran literales, pero de aquí tenía que pasar aquí al corazón. Y esto es lo que tenemos que hacer, guardar, hermanos. No es que yo tome mi Biblia y la guarde en el desván, no. Guardar significa, hermanos, memorizarla, repetirla, atesorarla en mi corazón, ponerla en práctica. Todos esos son principios que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros repetimos. Mire, le platico 2 casos para terminar. Le decía yo a mis hijos, cuando viajábamos de Celaya para Querétaro, teníamos pues un carrito, ¿no? Teníamos un Jetta de los viejitos. Y le decía a mis hijos, vamos a ir a Querétaro, hijos, así que súbanse, vámonos. Y les decía, tráiganse algo que quieran que hagamos en el camino, aunque el camino es muy corto, pero entonces mis hijos, los 2 mayores, se sentaban a las orillas, mi esposa con la Abigail adelante porque estaba todavía pequeña, y Josué se sentaba en medio del carro, se paraba más bien en medio del carro, estaba chaparrito, se paraba en medio del carro y bajo su brazo traía un himnario. Así que cuando veníamos en el camino, hermanos, como no servía el estéreo del carro, veníamos cantando todo el camino. Así que nos repetíamos todos los cantos. Y ahí veníamos, hermanos, con nuestros hijos, viajando. Y salíamos a alguna parte y salíamos, ¿no? Con ellos. Ganamos a una familia para Cristo hace algunos años en Celaya. Y no sé si ustedes recuerdan de la explosión de gas natural que hubo en Celaya. No sé si la recuerdan. En aquella ocasión murieron muchas personas, ¿verdad? Y yo estaba dormido, profundamente dormido con mi familia. Y como a una distancia de unos 5 o 6 kilómetros se miraba el mechero del gas natural, porque habían atentado contra los ductos y había explotado un ducto y se miraba la flama. Y un hermano llegó de la misión, llegó y me tocó. Eran como las 2 de la mañana y me tocó. Pastor, por favor, salga. Y así, ¿qué pasó, hermano? Yo ni siquiera le tomé en cuenta mucho, ¿verdad? Qué raro que venga a esta hora. ¿Pasó algo, hermano? Baje, por favor. Y es más, yo escuché un ruido que se escuchaba como cuando llega el agua potable, ¿no? Al tinaco. Ah, caray, mucha presión, dije yo, ¿verdad? Y cuando bajé, le digo, ¿qué pasó, hermano? Hermano, no supo de la explosión. ¿Cuál explosión, hermano? Y cuando a lo lejos vi el mechero. Y en ese momento, hermano, vámonos porque esto va a explotar. Toda la gente con psicosis, ¿no? En ese momento. Así que bajé a mi familia, bajé a mis hijos. Y le digo al hermano, pero mi carro está descompuesto, ahorita no cabemos, no, véngase en mi carro, hermano. Y me subí al carro del hermano, en un Chevy, hermano, íbamos como 10. Y ahí venimos viajando, y dice, pasamos nada más por mi hermano, él tiene camioneta, hermano, para desahogar un poco el carro, y nos vamos, sí, hermano, pasamos. Y llegamos, y el hermano estaba afuera, y le digo al hermano, Armando, agarre lo más importante, y véngase, hermano, véngase. Sí, hermano, y sacó a su esposa, a sus hijos, y se metió, hermanos. De nacimiento, ¿no? Papeles importantes, ¿no, hermano? Sacó 4 Biblias que le habíamos regalado. Venía así, mire, con sus Biblias. Listo, hermano, vámonos. Y no sé, hermanos, me dio tanto gusto que se me quitó el miedo de la explosión. Nada más de ver ese cuadro, ¿no? Del hermano que agarró sus 4 Biblias. Eso es lo más importante, hermano. Vámonos. Me dio gozo en el corazón. Ojalá, hermanos, que eso pasara en nuestras vidas, ¿no? Amén. De servir a Dios, de seguirle de cerca. ¿Sabe cómo acaba el final de esta historia, hermanos? Micaía fue y reclamó lo que era suyo. No se lo dieron, sino que se lo llevaron. Se llevaron también a Levita con ellos. ¿Y sabe cómo acaba la historia? De que esos hombres atacaron el país de la región de Lais y la devastaron, ¿no es cierto? A filo de espada, la tomaron y luego, hermanos, erigieron a esa estatua como su Dios. Pero lo más triste, hermanos, lo más triste es que un nieto de Moisés, ¿no es cierto?, estaba como sacerdote. Se repite nuevamente. No solamente este hombre levita había ido, es más, casi me atrevo a pensar, ¿no sería este levita, hermanos? ¿No sería este levita el nieto de Moisés? Imagínense, el nieto de un caudillo ahora haciendo todo lo que su abuelo, ¿no?
o su familiar cercano, que era Moisés, hizo, que era alabar el nombre de Dios. Ahora él hizo lo contrario. Y por muchos años, hasta el cautiverio, todo este pueblo estuvo bajo el yugo de esclavitud del enemigo. ¿Qué aprendemos, hermanos? Aprendemos, número uno, que tenemos, hermanos, que seguir a Dios, pase lo que pase, de una manera sincera. Número dos, que tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos y dirección para nuestra esposa. Y número cuatro, jamás te canses de repetir las verdades de la palabra de Dios a tus hijos. Jamás te canses. Repítelas una y otra vez. Cuando andes en el camino, estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y hermanos, incluso, ¿verdad? Si usted tiene un cuadro por ahí, ¿verdad? Pon un cuadro con algún texto. Yo así me aprendí muchos textos en mi niñez. Nunca me olvidaré de aquel texto que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde lo tenían mis papás? En el comedor. Ahí estaba, en primera fila. Y después mi papá, en aquel tiempo no tenía él cómo imprimir o mandar a imprimir, así que con su letra escribía textos y los ponía en las paredes. Y así nos aprendimos muchos textos de la palabra de Dios, como el Salmo 23, etcétera. Pero todo eso, hermanos, fue formando la vida de mis hermanos y la mía. ¿Para qué? Para que le podamos servir a Dios. Y esto, hermanos, lo digo para la honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, ¿no es cierto? Espero, hermanos, que esa enseñanza y esas aplicaciones hayan sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una pregunta, pastor. Sí, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin juez? Sí, hermano, le escucho. A ver, Era paulatino, hermano, era paulatino, porque cuando el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, entonces Dios levantaba a un juez. Pero como hemos visto a lo largo de de todo el libro de jueces, había jueces que eran jueces muy buenos, o había jueces que pues realmente no habían hecho lo que era correcto, como en el caso de Sansón. Sansón estuvo coqueteando con el mundo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hubo una degradación en la propia vida de Sansón, ¿verdad? Y en este caso, hermano, no tengo el dato exacto de cuánto tiempo pasó, no sé si lo tengas, Pastor Hugo, no sé cuánto tiempo pasó Israel, ¿verdad? Sin juez en ese tiempo, pero vemos ahí la degradación y prácticamente cuando termina el libro de jueces, y sé que empieza el de Ruth, pero hasta Samuel es cuando vemos, ¿verdad? Que aparece el otro juez que es Samuel, un juez profeta, ¿verdad? gracias. Sí, hermano. No sé si alguien quiera aportar algo, hermanos, con toda confianza, o alguna pregunta, podemos con la palabra de Dios responder, ¿verdad, hermanos? Te dejo el tiempo, Pastor Hugo. Gracias, hermano. Sí, de la pregunta de nuestro hermano Alfredo, habíamos comentado cuando iniciamos precisamente el capítulo 17, hermano, que lo que correspondía del capítulo 18, de los capítulos, perdón, 17 al final, que es el 21, dicen los expertos o los estudiosos de la palabra de Dios, diríamos específicamente de jueces, que esta porción no habla de un periodo estricto dentro de lo que venía siendo, diríamos nosotros, posteriormente a los jueces, sino que era intercalada esta porción de estos capítulos dentro de lo que viene siendo los otros 17, pero no hablan específicamente en qué tiempo diríamos, entre un juez y otro, no lo especifica, hermano. Entonces no sabemos realmente cuánto tiempo hayan pasado en esta narración, sobre todo de lo que venía siendo Micaía y la tribu de Dan,
en cuanto a un tiempo determinado. No existe, no hay, diríamos, un dato específico al respecto, hermano. Correcto. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que Dios nos permite de poder animarnos a través de su palabra, desafiarnos también como varones líderes de nuestro hogar. Hermanos, sigamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que sigue siendo nuestra responsabilidad el poder guiar a nuestra familia a través de la bendita palabra de Dios y sobre todo también con el ejemplo. Que el Señor nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría, que nos haga prosperar espiritualmente, primero a nosotros y posteriormente a los nuestros. Gracias, hermanos, que Dios les guarde y les bendiga, y pues vamos a despedirnos con una oración. Oremos, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alimento espiritual, por este tiempo en el cual, Señor, necesitamos de ti a través, Señor, de lo que tú demandas y de lo que tú das a conocer a través de tu palabra. Señor, es una necesidad el poder saber que tu voluntad es plasmada, Señor, a través de los mandamientos y estatutos que muchos a través de el tiempo y de las edades han despreciado, han desechado y han olvidado. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo. Ayúdanos, Señor, porque ahí está el bienestar, la felicidad y la prosperidad de nosotros y de nuestras familias. Señor, bendícenos y ayúdanos a poder seguir adelante fieles a ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les guarde y les bendiga. Gracias por su atención el día de hoy.